Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que lleva a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que vienen de ti son espíritu y son vida. Pero tienes digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y la inagotable riqueza del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en Jesús. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe por luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mes de mayo, mes de la Santísima Virgen, vamos a dedicar esta charla pues, para resaltar las excelencias de la Santísima Virgen, nuestra Madre. La Iglesia, cada vez que tuvo algún problema de fe o de costumbre, pues convocaba un concilio y así el Espíritu Santo aclaraba, definía y solucionaba el problema. Y así pasó en la Iglesia desde muy al principio. ¿Recordáis? Año 49, primer concilio, el concilio de Jerusalén. Surgen los primeros problemas en la Iglesia de los judaizantes, es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo, decían que los gentiles que pasaban al cristianismo deberían circuncidarse y pasar por la ley de Moisés. San Pedro, que ya ha tenido una experiencia que es el primero que convierte a un gentil, a Cornelio, en esa visión que tiene, ve claro que el Espíritu Santo baja sobre los gentiles igual que bajó sobre ellos el Pentecostés. Y sobre todo Pablo, que es el gran apóstol de los gentiles, es el que se opone diciendo que no puede ser que los gentiles que se convertían tuvieran que pasar por el judaísmo. Y se convoca ese primer concilio de Jerusalén, en el que se define y se decide de una forma curiosa, recordáis, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, después de que se han reunido los apóstoles, de no poner más cargas que las necesarias, diciendo que no era necesario que esos gentiles que se convertían del judaísmo al cristianismo tuvieran que pasar por la circuncisión. Igual fue pasando con las primeras herejías que surgen. En el 325, el primer concilio de Nicea sale al paso del arrianismo, en el que Arnio negaba la divinidad de Jesucristo. Bueno, pues de aquí, de este primer concilio de Nicea, surge el credo de Nicea, que es el credo que hoy rezamos. Y más tarde, el concilio de Éfeso, en el 431, ante la falsedad de Nestorio, otra herejía que decía que en Jesucristo había dos naturalezas, pero también dos personas. Bueno, pues la Iglesia convoca el concilio de Éfeso y soluciona el problema. Esta era la tónica general, ¿no? De cuando había un problema de fe o costumbre, convocaba un concilio. Pero, sin embargo, con el Concilio Vaticano II no fue así, porque cuando en 1959 Juan XXIII se dirige a los teólogos, a los obispos y a las congregaciones, les pregunta qué temas se deberían tratar si se convocaba un concilio. Y lógicamente las respuestas fueron muchas y variadas, pero hubo uno que fue la tónica general, y es que el concilio hablase de María. Y el concilio, que se abre en octubre del 62, de 1962, habló y largo sobre María. Todo un título octavo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Naciones, está dedicada a María. Mirad lo que decía Pablo VI en la clausura de la tercera etapa del concilio. Es la primera vez, y decirlo nos llena de emoción, que un concilio ecuménico presente
una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y algo que el concilio nos recuerda. María cuenta con unas gracias tan extraordinarias que aventaja con creces a todas las criaturas celestiales y terrenas, es decir, hasta por encima de los propios ángeles. Ni los ángeles la llegan. Mirad, yo cuando escucho algo que me gusta y me interesa, pues lo incorporo a mis charlas. Y quizás alguno me haya oído decir de ese curilla que tengo yo en las vacaciones en Cádiz, un fraile dominicano, dominico, que es una eminencia, es de la Orden de Santo Domingo, de la Orden de Predicadores, y es una... Bueno, os voy a dar un breve síntesis de lo que fue la homilía del 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, no ya del año pasado, de años anteriores, pero hablando de lo que era la grandeza de María. Decía él que corría el año 534 cuando Justiniano, nos cuenta un historiador bizantino, mandó construir un templo que iba a ser una de las maravillas del mundo antiguo. Estamos hablando del templo de Santa Sofía en Constantinopla, que en un origen se llamaba el Templo de la Sabiduría. Bien, pues Justiniano mandó traer los mejores arquitectos, le dotó de los mejores materiales, unos mármoles extraordinarios traídos, unas piedras de Egipto, mármoles, se trajo hasta las columnas del templo de Artemisa en Éfeso para la construcción del templo. Es decir, a los mejores arquitectos le dotó de los mejores materiales y prometió que él, Justiniano, el emperador, no visitaría la obra hasta que estuviese terminada. Y así fue. El día de la inauguración se presentó en la puerta del templo. Claro, el templo había sido preparado de una forma extraordinaria, con luces extraordinarias, las teselas, que son esas piedras que forman los mosaicos en colores, el oro que relucía por todas partes. Cuando abren las puertas del templo y Justiniano vio el templo, gritó: «Te he vencido, Salomón», porque efectivamente hasta entonces no había templo que resurgiera más que el templo de Jerusalén que había construido Salomón. Y decía Fray Pascual, que se llama, hay que ponerse también un poco en situación. Lo que era la iglesia de Santo Domingo en Cádiz es una maravilla. Tiene el retablo en mármol más grande de la cristiandad, de toda la iglesia, es preciosa. Y entonces dice, bueno, ahora imaginar, en el centro del retablo está el camarín de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Cádiz. Y decía él, bueno, pues ahora imaginaros que desde el fondo del templo entrara Dios y viera el retablo, el camarín de la Virgen, ¿y qué diría Dios? Pues seguramente gritaría: «Te he vencido, Justiniano, porque yo tengo un templo más hermoso y más grande que el tuyo. Mi templo es de carne y sangre, y mi templo es María». Bueno, pues para resaltar esa esto de María, esto decía en su homilía Fray Pascual. Todos hemos existido desde la eternidad en la mente de Dios, es decir, muchos millones antes de que nosotros viniéramos a la existencia, Dios nos amaba, Dios ya nos tenía presente. Y si eso es así para cada uno de nosotros, ¿qué no sería con María, con su madre? Decía, fijaba la idea que decía Fray Pascual, dice, María es la idea más grande de Dios después de la que Él tiene de sí mismo. Es decir, podemos pensar que la creación fue un ensayo de Dios para crear a María como la obra maestra de sus manos. Por eso muchas veces cuando contemplamos la naturaleza, pues podemos ver a María en esa naturaleza, que nos recuerda el azul del cielo, su manto, las estrellas,
pues las orlas que adornan ese manto, el sol, su luz, sin sombras y sin manchas, el mar, pues la inmensidad de su gracia, las flores, su belleza y su aroma. Fijaos, hay un denominador común en las apariciones del Escorial, que era el olor a rosas cuando aparecía la Virgen, cuando la Virgen se presentaba, tenía la visión amparo sobre la Virgen, venía un olor a rosas que lo captaba toda la gente, o al menos mucha gente, porque parece ser que alguien decía que no captaba, pero era un denominador común en las apariciones, ese olor a rosas cuando aparecía la Madre, cuando aparecía María. Fijaos, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías, de símbolos y de figuras, y el objeto de ellas es el Mesías. Pero hay también algunas profecías, algunos símbolos y algunas figuras cuyo objeto es su madre, es María. Vamos a ver algunas de ellas. La primera profecía sobre la Virgen la hace directamente Dios en el protoevangelio. Una mujer quebrantará tu cabeza. Bueno, pues en este texto ha reconocido siempre la Iglesia lo que habría de suceder en Cristo y en María. Por lo tanto, la primera profecía sobre María la da el mismo Dios. Isaías 7:14, se profetiza su virginidad. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Bueno, al menos tenemos estas dos profecías del Antiguo Testamento referidas a María. Símbolos, hay mucho más. El paraíso terrenal, con el árbol de la vida en el centro del paraíso, ¿recordáis? Paraíso, donde Dios coloca a los primeros padres, tenía en el centro del paraíso el árbol de la vida. Bueno, pues es símbolo de María, que en su centro, verdadero paraíso, donde está el verdadero árbol de la vida, Cristo. Nos decía ayer en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. El arca de la alianza, pues es símbolo de María. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Entre otras cosas, el maná, el pan del cielo. María es el verdadero arca donde estuvo el verdadero pan del cielo. Otras figuras, ¿qué son figuras de María? Pues casi todas las mujeres famosas del Antiguo Testamento. Primero Eva. Eva es figura de María porque fue madre de la humanidad para la perdición, mientras María es madre de la humanidad para la salvación. Abigail, una de las mujeres de David, es símbolo de María porque Abigail con su belleza enamoró a David. Pues María, con su belleza, enamora al mismo Dios. Esther, que en el destierro una judía, se convierte en reina y, siendo reina, intercede ante el trono del rey por su pueblo. Pues es figura de María que, sin cesar, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Bueno, y así podríamos seguir con más figuras. Casi todas las mujeres famosas del Antiguo Testamento son figuras de María. Recordamos lo que nos decía el concilio. María tiene unas gracias tan extraordinarias que aventaja con crece a todas las criaturas, celestiales y terrestres. Vamos a ver cuáles son esas gracias especiales de María. Gracias especiales que le son dadas en orden que había sido elegida para ser la Madre de Dios. Y la primera gracia especial es su Inmaculada Concepción. Vamos a ver cuáles son los testimonios que nos aseguran esta verdad de su Inmaculada Concepción. Cuando llega el tiempo fijado por Dios para la salvación del mundo, es concebida María, pero no como los demás seres. María es concebida pura, sin mancha e inmaculada. Y digo que vamos a ver cuáles son los testimonios que nos aseguran esta consoladora verdad. El primer testimonio nos lo vuelve a dar Dios en el paraíso,
¿Recordáis cuando el pecado de Adán y Eva, con la sentencia a la serpiente, le dice: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya? ¿Veis? Pues bien, si María no hubiese sido inmaculada y hubiese tenido en algún momento pecado, no habrían sido eternas esas enemistades con el diablo. Luego, si la relación entre el diablo y María es de eterna enemistad, es porque nunca, jamás, tuvo la más mínima sombra de pecado. Luego, ese es un testimonio de su inmaculada concepción. El segundo testimonio nos lo da el ángel en la Anunciación. ¿Recordáis cómo le llama el ángel como nombre propio? Le dice: Dios te salve, llena de gracia. Es decir, la llama como nombre propio, no María, sino llena de gracia. Pero María es la llena de gracia, por lo tanto, la nunca sin pecado, ni siquiera el pecado original. Por lo tanto, al llamarla llena de gracia, es que en ella no hay nada, que no cabe nada más que gracia. Luego la está llamando inmaculada. Tercer testimonio: la Iglesia, cuando declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Llevaba 19 siglos suspirando la Iglesia por este dogma. Santos padres, doctores y escritores eclesiásticos, y los santos todos, en especial pues los más enamorados de María, habían tejido una corona de alabanza a su Inmaculada Concepción. Pero fue quizás el pueblo sencillo el que más hondamente y sentidamente aclamaba y pedía este dogma. Por lo tanto, podríamos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción se definió pues por aclamación popular. Así, Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, define el dogma de la Inmaculada Concepción. Tenemos pues que hasta ahora nos han dado testimonio de esta gracia extraordinaria de María, de su Inmaculada Concepción, Dios, el ángel, la Iglesia. ¿Y quién nos termina dando? Pues María misma. ¿Recordáis las apariciones de Lourdes a Bernadette? Después de 17 apariciones, Bernadette, cuando hablaba con el cura de Lourdes, siempre le hablaba de la señora. La señora me ha dicho, la señora dice, la señora ha visto. Y el cura le dice: mira, la próxima aparición pregunta a la señora quién es. Y cuando Bernadette la pregunta quién es, sabéis la respuesta: yo soy la Inmaculada Concepción, le responde la Virgen. Por lo tanto, vemos que María misma nos da el testimonio de su Inmaculada Concepción. Y sobre esta gracia especial, pues terminamos con esta reflexión. María fue elegida para ser la madre del Hijo. De María, Jesús tenía que tomar la carne y la sangre que como hostia pura y santa ofrecería más tarde en la cruz. Luego, era justo que María fuese extraordinariamente beneficiada con estas gracias extraordinarias. Fijaos, nadie hemos podido elegir madre. Todos nosotros, cada uno tenemos la madre que Dios nos dio. Para cada uno de nosotros la mejor. Pero Cristo sí pudo elegirse madre. Y si pudo elegirse una madre santa, pura e inmaculada, ¿no la iba a preferir a manchada o con pecado? Fijaos, el pueblo cristiano, sencillo, aclamaba, y desde muchos siglos, siguiendo lo que decía un gran teólogo escocés, Scoto, decía: si Jesús, si Dios quiso y no pudo hacerla inmaculada, es que no era Dios. Si pudo y no quiso, es que no era hijo. Pues digamos que pudo y quiso. Así de sencillo. Y de esa manera
María es agraciada con esta gracia extraordinaria de su Inmaculada Concepción. Hablamos ahora de otra gracia extraordinaria de María, su virginidad. Muchos no creen en esta prerrogativa de la Virgen, dicen que es un dogma inventado por la Iglesia, pero sabemos que no es así, que todo simplemente ha sido aclarado por la Iglesia, pero tiene su fundamento en la Biblia y en la tradición apostólica. Contra la virginidad de la Virgen se dice, primero se hace mención a una cita de Mateo 1:25. ¿Recordáis cuando le dice, y no la conoció hasta que dio a luz? No la conoció en el sentido carnal, se refiere. Bueno, eso hasta ahí solo nos indica que hasta que dio a luz la Virgen era virgen. Pero algunos dicen, bueno, dice no la conoció hasta que dio a luz, pero después sí. Sin embargo, en Biblia el hasta casi siempre significa hasta aquí no, después jamás. Y vamos a ver una cita nada más, aunque no la leamos, porque vamos un poco, si no muy apurados de tiempo. Tenemos en la segunda de Samuel 6:23, os pongo un poquito en antecedente nada más. Se va a trasladar el arca de la alianza de casa de un particular, una persona que tenía en su casa el arca, a la ciudad de David, donde David había construido un pequeño tabernáculo para tener el arca de la alianza. Y se traslada el arca de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y David, como rey, va danzando delante del arca como un homenaje. Sabéis que el arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Luego David, como uno más, va danzando delante del arca, y Micol, su mujer, cuando viene, que le ha visto por la ventana danzando delante del arca con el pueblo, le dice, vaya, has hecho hoy un poco el ridículo delante de tu pueblo, tú, el rey de David. Y David le dice, yo, que he sido ungido por Dios, por el rey de mi pueblo, danzaré siempre delante de él. Y dice el texto, y Micol no tuvo ya más hijos hasta el día de su muerte. Iba por esto, por el asta. ¿Qué quiere decir? Que Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte, y después tampoco, como es lógico. Luego el asta de y José no la conoció hasta que dio a luz, que significa que no la conoció hasta que dio a luz y después tampoco. ¿Qué es el argumento que más arguyen sobre la virginidad de María? Los hermanos de Jesús. Pero fijaos en una cosa muy interesante. Es verdad que algunos, 4 en definitiva, aparecen como hermanos de Jesús, pero en la Biblia ninguno aparece como hijo de María más que Jesús. Si vemos en Marcos 6:3, es el que nos da los nombres de los hermanos de Jesús. Y no son Santiago y José, Judas y Simón. Estos 4 se nos dan como hermanos de Jesús. El mismo Marcos nos aclara que al menos 2 de estos, Santiago y José, son hijos de otra María. Si nos vamos a cuando nos narra Marcos en el 15:40, cuando nos narra las mujeres que estaban junto a la cruz, dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y Salomé. ¿Veis? Nos da una María, que no es la Virgen, como la madre de Santiago y de José. Esta María es la que Juan llama en su Evangelio, hablando también de las mujeres que están junto a la cruz, María, la hermana de la Virgen, María, la de Cleofás. Por lo tanto, tenemos al menos estas 2 que les dan como hermanos de Jesús, no son hijos de María. La clave está en que la palabra hermanos entre los judíos no significa que fuesen hijos del mismo padre o de la misma madre, sino que eran parientes.
Y el ejemplo muy claro está en Génesis cuando habla Abraham y Lot. Si miramos la genealogía de Abraham, vemos que Lot es hijo de un hermano de Abraham, luego son tío y sobrino. Cuando los ganados se van multiplicando de los pastores de Abraham con los pastores de Lot, en Génesis 13:8 dice Abraham: dijo Abraham a Lot, que no haya contienda entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Veis? Son parientes, tío y sobrino, se llaman hermanos. Pero mirad, hay algo que es mucho más contundente que todas estas explicaciones sobre la virginidad de María, y es la voluntad de María. Fijaos, cuando la Anunciación, María en la Anunciación, se le ofrecen a María las glorias más inauditas, es decir, las grandezas inefables de parte de Dios. Imaginaos, poneros en el momento. Hay una gran expectación mesiánica, es decir, el pueblo está esperando al Mesías. Imaginaos que alguien viene, se os aparece y se os dice que tú eres la elegida para ser la madre del Mesías. Seguramente alucinarías. Pues María no alucinó. María, entre la dignidad de ser la madre de Dios y su virginidad, no duda. Prefiere la gracia que la santifica a la gracia que la enaltece. Por eso decíamos que es la voluntad de María lo que más nos afirma su virginidad. Decía San Agustín que Jesús, que es el unigénito de Dios, como el unigénito del Padre como Dios, tenía que ser el unigénito de María como hijo, y que sería una ofensa al Espíritu Santo que en el seno de María se concibiera otro ser que no fuera del Espíritu Santo. Pero digo que sobre todo es esa voluntad de María la que nos habla de su virginidad. Fijaos, él decía eso, ¿no? Que entre la dignidad de ser madre de Dios y el sacrificio de su virginidad no duda. Ella elige la gracia que la santifica a la gracia que la enaltece. Pero una vez que el ángel ha aclarado cómo será esto, porque esa es la pega que pone María a la explicación del ángel. ¿Cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. Fijaos que dice el texto al principio que María se turba de las palabras del ángel, no de la visión del ángel, sino de lo que el ángel la dice. Y por eso ella, firme en su virginidad, la única pega que la pone es: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Bien, pues una vez que el ángel ha aclarado, ha terminado ya su embajada y espera la respuesta de María. Y María dice: he aquí la esclava del Señor. Fijaos, decíamos que al principio dice el texto que María se turba de las palabras del ángel. Pues seguramente ahora es el ángel el que se turbe ante las palabras de María, porque él, que sabe que es la reina de todas las reinas, la señora del cielo y de la tierra, la bendita entre todas las mujeres, es una esclava. ¿Qué sentiría Dios al escuchar esas palabras de María? ¿Con qué gusto le diría: tú te haces esclava, pues yo te hago reina? Y mandaría que todos los ángeles del cielo la venerasen como tal. María dice lo que siente y obra como dice, por eso añade: hágase en mí según tu palabra. Y fijaos, apenas pronunciadas estas palabras, el Espíritu Santo, como le dijo el ángel, la cobijó con su sombra protectora y llevó a cabo la obra de la encarnación. En aquel momento se efectuó lo de el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Fijaos, con el primer fiat, es decir, con el primer hágase, Dios va sacando todo de la nada.
¿Recordáis en la creación? Dice Dios, hágase la luz se hizo, hágase el firmamento, hágase el cielo, hágase y se hace. Con este segundo fiat, es decir, hágase en mí según tu palabra, es María quien saca al mismo Dios de su eternidad para que sin dejar de ser Dios se haga hombre. Y en la Santísima Virgen, el Espíritu Santo organiza en la Inmaculada Sangre de María el cuerpo de Jesucristo, para que ese cuerpo y esa sangre que toma de la Virgen fuera la materia del sacrificio que más tarde ofrecería en la cruz. Y así María queda constituida en Madre de Dios. Hay gente que se escandaliza cuando hablamos de María como Madre de Dios. Fijaos, diciendo que María es Madre de Dios, no con ello pretendemos Dios poner a María a la altura de Dios, sino que es Dios quien se rebaja y se pone a la altura nuestra. María es Madre de Dios y, como sabéis, desde la cruz Jesús nos la deja como Madre nuestra. Por lo tanto, es también verdadera Madre nuestra. Podemos decir que la Madre de Dios es mi Madre. Y como la palabra de Dios es eficaz y hace lo que dice, María es en verdad Madre nuestra, y nos ama pues con el mismo amor con que ama a su Hijo. Vamos a hablar ya para terminar sobre la muerte de María. Bueno, ¿murió María? ¿No murió María? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Desde luego, la Iglesia no celebra exequias por la muerte de María. Y el testimonio de la tradición, sobre todo a partir del siglo II, es abrumador en favor de la muerte de María. Es decir, que María murió. Es verdad que ahora aclararemos, no sufre la corrupción del sepulcro, porque eso sí es fruto del pecado. María no tiene pecado, por lo tanto, inmediatamente después de su muerte, el Señor vuelve a unir su alma con su cuerpo y asciende en cuerpo y alma al cielo. Pero decía San Juan Pablo II en 1997, algunos santos padres de la Iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte. San Juan Damasceno, que es del siglo VIII, principio del siglo VIII, el 704, dice: el mismo Cristo le dio la última comunión diciéndola: recibe, Señora y Madre mía, de mis manos el cuerpo que tú me distes y que en tu preciosísimo seno se formó, y que la Virgen respondería: hijo mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como decíamos que el cuerpo de la Santísima Virgen no fue en ella, como en nosotros, ocasión de pecado, ni hubo en él la más mínima mancha, por eso era justo que no estuvieran separados, que su cuerpo no sufriera la corrupción del sepulcro. Y así en premio Dios los vuelve a unir para que juntos continuaran sirviendo y alabando al Señor. Y así se define el dogma de la ascensión, de la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. María sube en cuerpo y alma al cielo y es coronada como reina y señora de todo lo creado. ¿Quién puede saber desde aquí abajo qué sucede allí? ¿Cómo es coronada la Virgen? Bueno, es verdad, no lo sabemos, pero nos podemos imaginar. Y nos imaginamos, pues, a todos los cortesanos del cielo que corren a contemplar y que digan: pero ¿quién es esta que viene del mundo? Y viene no apoyada en los brazos de los ángeles, sino apoyada del brazo del mismo Dios. Y seguro que otros le dirían: es la madre de nuestro Dios y de nuestro Rey, la santa de los santas, la pura, la inmaculada, la que va a ser coronada como reina nuestra. Fijaos, todo esto, con ser hermoso, pues no es más que la entrada, ya que la gran apoteosis
se verifica cuando el Dios del cielo, saliendo a su encuentro, la invita a sentarse en su trono y allí pues ser coronada. Y allí contemplamos cómo la Trinidad se complace en María, porque Dios la corona como su hija, el Hijo la corona como su madre y el Espíritu Santo como su esposa. Y así, coronada, recibe el homenaje de todo la corte celestial. Primero, el Padre la ensalza como su hija predilecta y María le adora. El Hijo la abraza y su madre le corresponde con sus abrazos y con sus grandezas. Y el Espíritu Santo se une inseparablemente a su esposa y María le devuelve todo el amor de su corazón. Y todos los habitantes del cielo la aclaman y la veneran como reina y madre de todas. Pues no nos contentemos con admirarla en este su grandioso triunfo. Vamos a aprovecharnos de ella. San Juan Pablo II decía que el mejor camino para llegar a Jesús es María. Bueno, pues pidámosla que nos muestre ese camino y que de la mano nos lleve hasta su Hijo. Y la pidamos con cariño que, aunque nosotros en muchas ocasiones nos olvidemos de ella, que ella no se olvide nunca de nosotros. Y así terminamos. En cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tierra. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la vida de la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama